Esto es suficiente para las réplicas a las objeciones. Santo Tomás, como Artemidoro y otros, creía que ciertos sueños son enviados por Dios. Los que juzgaba provenientes del alma del durmiente no los consideraba, como sostenía Maimónides, manifestaciones de la más elevada facultad racional, sino como un producto de la imaginación del durmiente, ocupada por los mismos deseos e intereses que la llenaban de día. Es interesante señalar que, al igual que los pensadores indios y griegos, Tomás de Aquino afirmaba que los símbolos del sueño indican ciertos procesos somáticos y que las propensiones somáticas internas pueden ser identificadas mediante la interpretación de los sueños. La interpretación moderna de los sueños, a partir del siglo XVII, es fundamentalmente una variación de las teorías de la antigüedad y de la Edad Media, aunque han hecho aparición ciertas tendencias nuevas de pensamiento. Mientras varios autores antiguos han sostenido la teoría de que los sueños pueden ser expresiones de disposiciones somáticas, Hobbes, por su parte, afirma que todos los sueños son consecuencias de estímulos somáticos, punto de vista este que ha sido ampliamente apoyado hasta el presente y a menudo empleado como refutación contra Freud. Y viendo que los sueños son causados por las perturbaciones de ciertas partes internas del cuerpo, distintas perturbaciones deben ocasionar diferentes sueños, y de ahí que tener frío genera sueños de miedo y provoca pensamientos e imágenes de objetos temibles, porque son recíprocos los movimientos del cerebro a las partes internas y de las partes internas al cerebro. Y lo mismo que la ira causa calor en algunas partes del cuerpo, cuando estamos despiertos, cuando estamos durmiendo, el recalentamiento de las mismas partes causa ira y hace que el cerebro se imagine un enemigo. De igual manera, así como la amabilidad natural cuando estamos despiertos causa deseos y el deseo ocasiona calor en ciertas otras partes del cuerpo, también el excesivo calor de esas partes mientras estamos durmiendo, hace que el cerebro se imagine demostraciones de amabilidad. En suma, los sueños son el reverso de lo que imaginamos en la vigilia. Cuando estamos despiertos, el movimiento comienza en un extremo y cuando soñamos en el otro. No es sorprendente que los filósofos del iluminismo hayan sido escépticos con respecto a las pretensiones de que los sueños sean enviados por Dios o que puedan servir para la adivinación del porvenir. Voltaire proclama que la idea de que los sueños predicen y profetizan es un desatino supersticioso, a pesar de lo cual sostiene que aunque los sueños suelen ser manifestaciones producidas por estímulos somáticos y por excesos de las pasiones del alma, a menudo hacemos uso durante el sueño de nuestras facultades racionales más elevadas. Debemos decir con Petronio, quid luce, tenebris agit. He conocido abogados que litigaban en sueños, matemáticos que trataban de resolver problemas y poetas que compusieron versos. Yo mismo he hecho algunos que eran bastante pasables. Es por consiguiente incontestable que en los sueños se producen ideas consecutivas, lo mismo que cuando estamos despiertos, ideas que sin duda alguna nos sacuden a pesar de nosotros mismos. Pensamos cuando dormimos que nos estamos moviendo en la cama, sin que nuestra voluntad tenga nada que ver ni con el motivo ni con el pensamiento. El padre Malembranche tiene razón al afirmar que no tenemos capacidad para darnos ideas a nosotros mismos. ¿Por qué vamos a creer que somos sus amos cuando estamos despiertos, más que cuando dormimos? La teoría de Kant sobre los sueños es similar a la de Voltaire. Tampoco Kant creía que teníamos en los sueños visiones e inspiraciones sagradas. La base de los sueños es dada simplemente por desórdenes estomacales. Pero también decía, creo más bien que,
Las ideas que tenemos durmiendo pueden ser más claras y más amplias que las más claras de las de vigilia, lo cual es lógico que se produzca en un ser tan activo como el alma cuando los sentidos externos se encuentran en completo reposo. Porque el hombre, en esas circunstancias, no siente su cuerpo. Cuando despierta, el cuerpo no se halla asociado a las ideas concebidas en el sueño, de modo que no puede servir para ser consciente de aquel estado mental anterior, de manera que parezca pertenecer a una misma persona. Confirma mi idea del sueño profundo la actividad de los sonámbulos, quienes hallándose en ese estado revelan más inteligencia de la habitual, aunque luego cuando despiertan no recuerdan nada. Los sueños, sin embargo, es decir, las ideas que recordamos al despertar, corresponden a este cuadro, porque entonces el hombre no está completamente dormido, percibe hasta cierto grado claramente y entreteje las acciones de su espíritu dentro de las impresiones de los sentidos externos. Por eso después las recuerda en parte, pero solo encuentra en ellas quimeras absurdas y disparatadas, ya que se entremezclan en ellas ideas de fantasía y de las sensaciones externas. También Goethe destaca que nuestra capacidad racional aumenta durante el sueño. Cuando Eckermann le contó un sueño más bien poético que había tenido, Goethe manifestó: por lo que veo, las musas lo visitan hasta cuando duerme, y por cierto que favoreciéndolo de manera muy especial, porque admitirá usted que le sería muy difícil inventar algo tan peculiar y tan hermoso cuando está despierto. No solo es más poderosa nuestra imaginación durmiendo que en la vigilia, sino que las tendencias innatas a la salud y la felicidad a menudo se afirman con más fuerza cuando dormimos que cuando estamos despiertos. La naturaleza humana posee poderes maravillosos y siempre tiene algo bueno preparado para nosotros cuando menos lo esperamos. Hubo épocas en mi vida en que me iba a la cama bañado en lágrimas, pero en mis sueños venían a consolarme y animarme las figuras más encantadoras, y a la mañana siguiente me levantaba fresco y alegre. Una de las expresiones más bellas y concisas sobre el carácter racional superior de nuestros procesos mentales durante el sueño es la formulada por Emerson: los sueños poseen integridad y verdad poética, y hay cierta razón que gobierna ese limbo y muladar mental. Su extravagancia, que se aparta de la naturaleza, corresponde no obstante a una naturaleza más elevada. Nos parecen sugerir una abundancia y una fluidez de pensamiento ajenas a la experiencia de la vida despierta. Nos irritan independizándose de nosotros, pero nosotros nos reconocemos en esa caterva desequilibrada y debemos a los sueños una especie de adivinación y sabiduría. Mis sueños no son yo, no son la naturaleza o el no yo, son ambas cosas. Tienen una conciencia doble, al mismo tiempo subjetiva y objetiva. A los fantasmas que presentan los consideramos creaciones de nuestra fantasía, pero ellos consideramos como amotinados y disparan contra su comandante, demostrando que todos los actos, todos los pensamientos y todas las causas son bipolares, y que la acción contiene en sí la reacción. Si golpeo, soy golpeado; si persigo, soy perseguido. Prudentes y a veces terribles insinuaciones hará en ellos al hombre una inteligencia completamente desconocida. 2 o 3 veces en su vida se sentirá sobresaltado el hombre por la justicia y la significación de su fantasmagoría. 2 o 3 veces parecerán abrirse los grilletes de la conciencia, alcanzándose una expresión más libre. En todos los tiempos los persiguió un carácter profético. Son la maduración a menudo de opiniones no concretadas conscientemente en declaraciones, pero de las cuales ya poseíamos los elementos. Cuando estoy despierto conozco el carácter de Ruperto, pero no pienso en lo que puede hacer. En sueños lo veo ocupado en ciertas actividades que parecen absurdas, fuera de lugar. Es hostil, cruel, espantoso, pusilánime.
Un año más tarde resulta profético, pero ya estaba en mi mente caracterizado, y los sueños sibilinos simplemente lo incorporaron de hecho. ¿Por qué no podrán ser los síntomas, los augurios y los pronósticos, como quien dice, designios del espíritu? Esta experiencia nos conduce a la alta región de la causa, con mayúsculas, y nos hace conocer la identidad de todos los efectos inverosímiles. Llegamos a saber que las acciones cuya vileza es reputada de manera muy diferente, proceden de los mismos sentimientos. El sueño nos despoja del ropaje de circunstancias, nos arma de una terrible libertad, para que todos nos lancemos a cumplir grandes hazañas. El hombre prudente lee sus sueños para conocerse a sí mismo, pero el valor del sueño, y no de sus detalles. ¿Qué papel desempeña en ellos? ¿Un papel alegre, viril, o el de un hombre infeliz? Por monstruosas y grotescas que sean las apariciones, contienen una verdad sustancial. La misma observación puede hacerse extensiva a los presagios y las coincidencias que nos asombran. Por sobre todo lo cierto es que su razón de ser está siempre latente en el individuo. Dijo Goethe, esos cuadros caprichosos, puesto que se originan en nosotros, pueden muy bien poseer una analogía con nuestra vida y nuestro destino. La exposición de Emerson es significativa porque reconoce con más claridad que ninguno de sus antecesores la conexión existente entre el carácter y el sueño. Nuestro carácter se refleja en los sueños y sobre todo aquellos aspectos que no aparecen en nuestra conducta manifiesta, y lo mismo el carácter de los demás. Cuando estamos despiertos solo vemos en general su conducta y sus acciones. En nuestros sueños reconocemos las fuerzas que se ocultan detrás de su conducta, y por eso los sueños a menudo predicen las acciones futuras. Concluyo esta breve reseña histórica de la interpretación de los sueños con una de las teorías más originales e interesantes, la de Henry Bergson. Cree Bergson lo mismo que Nietzsche, que los procesos del sueño tienen su origen en diversos estímulos somáticos, pero, en oposición a Nietzsche, no cree que esos estímulos deban interpretarse por los anhelos y las pasiones dominantes que poseemos. De nuestro vasto y casi ilimitado depósito de recuerdos, elegimos aquellos que concuerdan con los estímulos somáticos, y esos recuerdos olvidados forman el contenido de los sueños. La teoría de los recuerdos de Bergson se acerca mucho a la de Freud. Bergson también sostiene que no olvidamos nada, pero que solo recordamos cada vez una reducida porción de la totalidad de nuestra memoria. Dice Bergson, nuestros recuerdos en cualquier momento dado forman una totalidad sólida, una pirámide, por así decir, cuya punta se inserta precisamente en nuestra acción presente. Pero detrás de los recuerdos que se relacionan con nuestra actual ocupación, y son revelados por la misma, hay otros, millares de otros recuerdos almacenados debajo de la escena iluminada por la conciencia. Sí, yo creo positivamente que allí se encuentra toda nuestra vida pasada, conservada hasta en sus más ínfimos detalles, y que no olvidamos nada, y que todo lo que hemos sentido, percibido, pensado, deseado, desde el mismo instante en que despierta la conciencia, sobrevive de manera indestructible. Pero los recuerdos que se conservan en esas oscuras profundidades se encuentran allí en el estado de fantasmas invisibles. Ambicionan tal vez la luz, pero no tratan siquiera de subir a buscarla. Saben que es imposible y que yo, como ser vivo y activo, tengo otras cosas que hacer más que ocuparme de ellos. Pero supongamos que en un momento dado yo me desintereso de la situación presente, de la acción presente, en pocas palabras, de todo lo que anteriormente había fijado y guiado mi memoria. Supongamos, dicho en otros términos, que estoy durmiendo. Esos recuerdos, al advertir que he retirado el obstáculo, que he elevado el escotillón,
que los mantenía debajo del piso de la conciencia, surgen de las profundidades, se levantan, se mueven, ejecutan en la noche de la inconsciencia una gran danza macabra. Se lanzan todos juntos hacia la puerta que fue dejada entreabierta. Todos quieren pasar, pero no pueden, son demasiados. De toda esa multitud, ¿cuáles serán los elegidos? No es difícil decirlo. Cuando estaba despierto, los recuerdos que pugnaban por salir eran aquellos que podían invocar alguna relación con la situación presente, con lo que había visto y oído a mi alrededor. Ahora son imágenes más vagas las que ocupan mi vista, sonidos más indeterminados los que afectan mis oídos, contactos más imprecisos los que siento distribuidos en la superficie de mi cuerpo, pero también están presentes las sensaciones más numerosas que surgen de las partes más profundas de mi organismo. Luego, de los recuerdos fantasmas que aspiran a saturarse de color y sonoridad, en una palabra, de materialidad, los únicos que logran su objeto son aquellos que pueden asimilarse al calor que percibimos, a las sensaciones internas y externas que recibimos, etc., y los que responden además al tono afectivo de nuestra sensibilidad general. Cuando se efectúa esa unión entre la memoria y la sensación, se produce el sueño. Bergson destaca la diferencia que existe entre los estados de vigilia y de reposo. ¿Me preguntan ustedes qué es lo que hago cuando sueño? Yo les diré qué es lo que ustedes hacen cuando están despiertos. Ustedes toman el yo de los sueños, el yo es la totalidad de su pasado, y lo fuerzan, haciéndolo cada vez más pequeño, a que encaje en el reducido círculo que se han trazado alrededor de su acción presente. Eso es estar despierto. Eso es vivir la existencia psíquica normal. Es luchar, es desear. En cuanto a los sueños, ¿necesitan realmente que lo explique? Es el estado en el que caen ustedes naturalmente cuando se abandonan, cuando ya no tienen poder para concentrarse en un punto, cuando han dejado de querer. Lo que más bien haría falta explicar es el mecanismo maravilloso mediante el cual podemos obtener, en cualquier momento, instantánea y casi inconscientemente, la concentración de todo lo que poseemos en nuestro ser sobre un mismo punto, el punto que nos interesa. Pero esta explicación incumbe la psicología normal, la psicología de la vigilia, porque voluntad y vigilia son la misma cosa. El hincapié que hace Bergson sobre la naturaleza del estado de vigilia, como contrario al de reposo, es el mismo punto de vista que sustenta mi propia teoría de los sueños, con la diferencia, sin embargo, de que Bergson supone que en el sueño nos encontramos simplemente desinteresados y que los estímulos somáticos son los únicos factores en los que tenemos interés, y yo sostengo que estamos interesados intensamente en nuestros deseos, temores y perceptibilidad interior, aunque no en la tarea de dominar la realidad. La historia de la interpretación de los sueños, aún en esta breve reseña que acabamos de hacer, nos demuestra que en este, como en muchos otros campos de la ciencia del hombre, tenemos muy pocas razones para considerar que nuestros conocimientos son superiores a lo de las grandes culturas del pasado. Hay, sin embargo, ciertos descubrimientos que no se encuentran en ninguna de las teorías anteriores. El principio de Freud de las asociaciones libres, clave para la comprensión de los sueños y su comprensión de la naturaleza, de la elaboración onírica, particularmente de algunos de sus mecanismos como los de la condensación y el desplazamiento. Ni siquiera alguien que se haya pasado años estudiando sueños puede dejar de asombrarse continuamente al ver concertarse armónicamente las asociaciones provenientes de muchos recuerdos y experiencias diferentes y a menudo remotos, lo que permite descubrir el cuadro de los verdaderos pensamientos del durmiente que se ocultan en el sueño manifiesto, frecuentemente ininteligible o engañoso.
En cuanto al contenido de las antiguas teorías sobre los sueños, será suficiente decir, en resumen, que ambos puntos de vista, uno en que los sueños son expresiones de nuestra naturaleza animal, la puerta del engaño, y el otro en que lo son de nuestras facultades más racionales, la puerta de la verdad, son postulados por muchos estudiosos de los sueños. Unos creen, como Freud, que todos los sueños son de naturaleza irracional. Otros, como Jung, que todos son revelaciones de una sabiduría superior. Pero muchos otros estudiosos comparten el punto de vista expresado en este libro, el de que los sueños participan de nuestras dos características, la irracional y la racional, y de que el arte de la interpretación onírica tiene por objeto comprender cuándo se hace oír en el sueño la mejor parte de nuestro ser y cuándo nuestra naturaleza animal.